Hola, ¿cómo están? Buen día. Bueno, pues vamos a ver el día de hoy cómo se pueden interconectar los componentes eléctricos en un circuito con la siguiente metodología o forma de conectar que hay que se llama circuito paralelo. Y el circuito paralelo es como está aquí mostrado ahorita en la pantalla. Quiero que observen la manera más fácil de identificar cuando unos componentes están en paralelo, en este caso resistencias, es porque comparten o se están conectados en dos de sus terminales en cada punto del circuito. Observen que son como los peldaños de una escalera. Están unidos la parte de arriba de R1 con la parte de arriba de R2 con la parte de arriba de R3 y aquí iría la fuente de alimentación. Del otro lado está la parte de abajo de R1 con la parte de abajo de R2 y con la parte de abajo de R3. Así es como nosotros podemos de alguna manera clara identificar cuándo están conectados los componentes en paralelo. ¿Sale? Ahora vamos a ver cómo se resuelve un circuito en paralelo. Para eso tomemos este ejemplo que está mostrado ahorita en la pantalla. Tenemos a tres resistencias R1, R2 y R3 y están en paralelo con la fuente de alimentación de 9 voltios. Quiero que observen, quiero que chequen que el positivo de la pila está a través de un cable conectándose con R1, a través de un cable conectándose con R2 y a través de un cable conectándose con R3. Eso quiere decir que todos estos puntos superiores, todos estos puntos que vamos a marcar, estos es el mismo punto, ¿ok? Y los puntos de la parte inferior del circuito, todos estos, también es el mismo punto. Por eso podemos definir y dar por hecho, dar por sentado, que en un circuito paralelo el voltaje es el mismo en todos los componentes del circuito. Podemos poner como una nota interesante de este circuito. El voltaje es el mismo. ¿Eso qué nos da? ¿O qué nos acaba de dar como nota importante? Que ya tenemos de manera automática calculado el voltaje en la resistencia 1, ya lo tenemos. Ya tenemos calculado el voltaje en la resistencia 2 y ya tenemos calculado el voltaje en la resistencia 3. Y en este caso, ¿cuál sería? Siempre va a ser el voltaje de la fuente de alimentación. Entonces, en un circuito en paralelo, no olviden que el voltaje es el mismo. ¿Ok? Por lo tanto, ya sé cuánto vale el voltaje en R1, ya sé cuánto vale el voltaje en R2 y ya sé cuánto vale el voltaje en R3. Y es en este caso 9 voltios. Pero con la corriente pasa algo diferente. Con la corriente sale del polo positivo de la pila, sale por aquí, la corriente total, le llamaríamos a esa corriente la corriente total, la que sale por el positivo, esta, miren, esta que estoy marcando, es la corriente total. Pero al llegar a este punto, al punto número 2, la corriente tiene dos caminos para circular. Uno hacia abajo a través de R1 y el otro hacia el punto número 3 para llegar a R2. Por lo tanto, ahí la corriente se divide. Una parte de la corriente se va por aquí y la otra parte de la corriente se sigue hacia la derecha. ¿Okay? Cuando lleguemos al punto número 3, entonces tenemos que la corriente otra vez tiene para dividirse. Una parte se va por la resistencia número 2 y la otra parte de la corriente se va hacia la resistencia número 3. Entonces observen que en un circuito en paralelo la corriente no es la misma como lo era en el circuito serie. En el circuito paralelo la corriente se divide. Muy bien. Entonces en este circuito tenemos tres corrientes por calcular. La corriente que pasa por R1, la corriente que pasa por R2 y la corriente que pasa por R3. ¿Y cómo se calcula? De una manera bien sencilla. Recordemos que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia y ya sabemos cuánto vale el voltaje en cada resistencia.
es el voltaje de la fuente, que en este caso son 9 voltios. Y aquí están los valores de cada una de las resistencias, por lo tanto podemos calcular de una manera muy sencilla la corriente en cada una de ellas. Vamos a calcularlas. Vamos a calcular la corriente en R1. Y eso es igual al voltaje de la fuente sobre la resistencia 1. Y eso es igual a nuestros 9 voltios. Perdón. Esto es igual a nuestros 9 voltios divididos entre 10 kilo ohms. Vamos a hacer la operación para ver cuánto nos da la corriente número 1. Vamos a dividir en 9 voltios entre 10 kilo ohms. Pero acuérdense que 10 kilo ohms son 10,000 ohms. Recuerden que arriba debe haber volts y abajo debe haber ohms. Entonces 9 entre 10,000 nos da, lo borré, perdón. 9 entre 10,000 nos da un total de 0.0009 amperes. Entonces hay una corriente de 0.0009 amperes, que convertida a miliamperes, acuérdense, el punto 3 a la derecha nos da una corriente de 0.9 miliamperes. Hemos calculado la corriente número 1, ya la tenemos por acá y la vamos a anotar. La corriente en la resistencia 1, vamos a ponerla con negro para que se vea. La corriente en la resistencia 1 es de, vamos a poner IR1 es igual a 0.9 miliamperes. Muy bien. Ahora bien, ¿cómo calculamos la corriente en la resistencia número 2? El procedimiento es exactamente el mismo. Muy bien. Vamos a calcular la corriente en la resistencia número 2. La corriente en la resistencia número 2, ¿a qué sería igual? Vamos a poner nuestro lapicito. La corriente en la resistencia 2 es igual al voltaje en la resistencia 2, vean que la fórmula no cambia, sobre la resistencia 2. ¿Cuánto mide el voltaje? El voltaje es el mismo, el de la fuente de alimentación. 9 voltios entre 2 kilo ohms. Vamos a hacer la operación nuevamente, como hace rato, y vamos a dividir nuestros 9 voltios entre los 2000 ohms. Estoy convirtiendo los kilo ohms a ohms. Y nos da un total de, vamos a ver, 0.0045. Nos da un total de 0.0045 amperes. Si lo queremos convertir a miliamperes, hay que correr el punto decimal 3 cifras a la derecha y nos da una corriente entonces de 4.5 miliamperes. Y ya tenemos la corriente número 2. Vamos a anotarla por aquí para que no se nos olvide. Aquí está. Corriente 2 es igual a 4.5 minúscula, ¿verdad? Si no serían megas. Ahí está, miliamperes. Ya tenemos la corriente número 2. Y también para calcular la corriente en la resistencia número 3, pues haríamos exactamente lo mismo con la misma fórmula y el mismo procedimiento. Vamos a calcularla. La corriente en la resistencia número 3 es igual al voltaje de la fuente sobre la resistencia 3. Entonces, eso nos da un total de 9 voltios que hay que dividir entre 1 kilo ohm. Vamos a ver cuánto nos da. 9 entre 1 kilo. Entonces, 9 entre 1 kilo ohm convertido a ohms, son 1000 ohms, nos da 0.009. Nos da 0.009 amperes, lo cual convertido a miliamperes, 0.3 a la derecha, acuérdense, 3 cifras a la derecha, y nos da 9 miliamperes. Y ya con eso hemos calculado la corriente en la resistencia número 3, que es de 9 miliamperes. Ahora la noticia es de que la corriente total de este circuito la podemos calcular de una manera sencilla
únicamente sumando estas tres corrientes. ¿Por qué? Porque si ustedes observan el circuito, esta corriente que sale, la corriente total, una parte se va por acá que es IR1, otra parte se va por aquí que es IR2 y otra parte se va por acá que es IR3. Pero en este punto, como buscan regresar al negativo, aquí se vuelven a juntar. ¿Ok? En este punto se vuelven a juntar las tres corrientes y regresa la corriente total al negativo. Eso quiere decir que si yo sumo las tres corrientes, ya tengo la corriente total del circuito. Entonces, la corriente total, como siguiente paso, ¿verdad? Después de calcular los voltajes, es igual a la corriente en R1 más la corriente en R2 más la corriente en R3. ¿Ok? Le sumamos la corriente en R3. Y eso nos da entonces una corriente de 0.9, todo está en miliamperes, 0.9 miliamperes, más 4.5, más 9 miliamperes. Entonces, ¿de cuánto va a ser mi corriente total? 9 más 4.5, está sencilla, son 13.5 más 0.9, 14.4. Entonces, la corriente total de este circuito es de 14.4 miliamperes. Así de sencillo lo tenemos. ¿Y qué nos permite tener la corriente total? La corriente total nos permite tener de una manera sencilla el cálculo de la resistencia. La resistencia total la podemos calcular a partir de que ya tengo el voltaje de la fuente y de que ya tengo la corriente total. Vamos a calcularla con la fórmula de resistencia igual a, ¿se acuerdan? Despejando de la ley de Ohm, que es I es igual a V sobre R, de ahí podemos sacar la resistencia total. ¿Se acordaron? Si sabemos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, despejando, ¿verdad? Por acá, se va por acá. Y nos queda que la resistencia total es igual al voltaje de la fuente entre la corriente. O sea que es igual a nuestros 9 voltios dividido entre 14.4 miliamperes. Pero esos miliamperes, si ya los voy a utilizar en una fórmula, los tengo que convertir a amperes, que sería 0.00144 amperes. ¿Ok? Sería dividir 9 voltios entre 0.00144. A ver. 9 entre 0.00144. Nos da una resistencia de 6.250 ohms. La resistencia total es 6.250 ohms. O sea que es igual a 6.25 kiloohms. Esa es la resistencia total equivalente de estas tres que están acá. Observen que la resistencia total nos da un valor más pequeño que la resistencia. Vamos a checar aquí. Porque la resistencia total de un circuito en paralelo siempre como tip nos debe dar más pequeña, siempre nos debe dar más pequeña que la resistencia más pequeña que está en el circuito. Entonces aquí debería ser más pequeña que 1 kilo. Vamos a checar qué es lo que pasó aquí. ¿Okay? Miren, lo que pasó aquí es de que los 14.4 miliamperes que están acá, al correr el punto 3 cifras a la izquierda, lo corrió un punto de más. ¿Okay? Al correrlo 3 a la izquierda, era 0.0144. ¿Ok? Entonces el valor de la resistencia total es de 625 ohms. ¿Ok? La resistencia total, chequen sus operaciones, háganlas también ustedes, por favor, pero es 0.625 kilo ohms. Y vean que es más pequeña que la de 1 kilo. ¿Saben? Bueno, así es como se desarrolla el análisis de un circuito en paralelo. Por favor, verifiquen operaciones y cualquier situación, cualquier duda, me la preguntan en el grupo. Saludos.